etapa para nuestro movimiento de consolidación política. Yo le voy a dar la palabra al presidente de la Convención Nacional de nuestro partido, al doctor Jorge Sapia, quien, bueno, dará algunas palabras para dar inicio a nuestra convención. Doctor, le estoy habilitando el micrófono y le agradezco en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical que esté participando con nosotros. Está habilitado su micrófono, doctor. Recuerde desbloquearlo del botón que dice Unmute abajo a la izquierda de la pantalla. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la palabra, Sebastián, y muchas gracias al Changi Cáceres por haberme invitado a participar de este Congreso de la Militancia. Invitación que he aceptado con mucho gusto. Yo quiero hacerles llegar a todos los participantes de este Congreso un cordial saludo, un saludo radical a todos los amigos de la militancia. Y esto me habilita, creo yo que me habilita para hacer algunas consideraciones acerca de la situación del partido. La Unión Cívica Radical está siendo encaminada a su desaparición y está siendo encaminada a ser reemplazada por una cosa amorfa y reaccionaria que se llama Juntos por el Cambio. Creo que esto es un dato de la realidad que no podemos controvertir, que está allí y que si no hacemos algo seguramente no cambiará y deberemos lanzar el certificado de función de la Unión Cívica Radical. Yo creo que los que están hoy en este Congreso, entre los que me incluyo, no queremos ese final para el radicalismo. La responsabilidad de esto que le está pasando es de la conducción del Comité Nacional, que nos ha llevado a que la Unión Cívica Radical pierda visibilidad política, que la gente nos ignore y que ni siquiera se hable del radicalismo. Esa conducción del Comité Nacional que nos ha hecho corresponsables del fracaso del gobierno amarillo cuando fuimos socios mudos y sumisos de los errores cometidos, sin que nadie ni siquiera nos contara qué estaban haciendo desde el gobierno. Esa conducción que no abre ninguna forma de debate interno y que se maneja arbitraria y despóticamente. Esa conducción que se ha definido por uno de los márgenes de la grieta que hoy ensombrece la política nacional. El radicalismo no puede estar a favor de la grieta, porque eso es apostar a la destrucción, en contra de cualquier intento de reconstruir un país devastado. Para mi opinión se trata de recuperar la conducción del partido de las manos, para que el partido quede en manos de mujeres y hombres que sientan el orgullo de ser radical y que sientan el esfuerzo que implica serlo. Debemos dar vuelta a la página y rearmar un partido que se asome por encima de la grieta, apostando a fijar un derrotero que nos saque de la crisis, que saque a la Argentina de la crisis. Debemos llamar a construir un esquema de unidad nacional, iluminado por la idea del radicalismo, para asegurar la libertad, la igualdad, la justicia social, consolidando la democracia. Para eso debemos proponer un programa posible, creíble y cierto a la ciudadanía, recuperando el rol del Estado, imaginando una política tributaria donde la carga impositiva se apoye en aquellos con mayor capacidad para afrontarla, desarrollando una propuesta política que atienda a las necesidades de los sectores más vulnerables y a la creación de empleo. Para llevar adelante ese plan, creo que el partido debe recuperar su autonomía, su capacidad de decidir por sí, sin tutelas de ninguna índole, y si en el futuro debemos pensar en algún tipo de alianza, que sea sobre la base de un programa progresista y popular. La recuperación de la autonomía partidaria se apoyará en nuestra historia, en nuestros valores, en nuestros principios, pero fundamentalmente en nuestra ética, en nuestra fuerza moral. Terminemos con los compromisos con el neoliberalismo conservador y asumamos nuestra adhesión a la socialdemocracia como el norte partidario.
impongamos al partido los conceptos básicos del radicalismo. Yo creo que esta tarea es dura, pero es posible. Adelante, radicales. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Sapia, por sus palabras. En nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, quiero darle la palabra también a otro invitado especial que tenemos hoy, que es Leandro Ilia. Leandro, si te parece bien, te voy a habilitar también para que puedas hacer uso de la palabra. Tu micrófono ya está desbloqueado. Te recuerdo que tenés que apretar el botón abajo a la izquierda que dice unmute, unmute. ¿Ahora? ¿Se escucha o no? Bueno, un abrazo a todos, correligionarios y amigos. Un gran gusto de escucharlo a Jorge. Es un amigo mío de hace muchísimos años, somos militantes. Empezamos en Córdoba, en la Facultad de Derecho, así que muchos años. Bueno, ¿quién puede objetar lo que ha dicho él? Son los objetivos concretos. Siempre lo que hemos mantenido una línea de conducta al servicio del partido, no de los hombres, sino del partido, de su filosofía, de sus convicciones, de sus planteos. Jamás hemos estado de acuerdo con emparentarnos o que nos emparenten realmente con esta otra cosa que no tenemos nada que ver con el PRO ni todas estas cosas. Pero esto lo hemos dicho hace más de 10 años con Raúl. Mucho más. El límite nuestro era Macri. Macri no tiene idea de lo que ha hecho al país, el daño que ha hecho al país. Bueno, pero lo importante acá es la Unión Cívica Radical. Yo sigo en la lucha, más allá de las cosas circunstanciales, políticas, divisiones, etcétera, sigo en la lucha fundamentalmente de la recuperación del partido. Y yo quiero proponer 3 ideas concretas, que las estoy estudiando, no quiere decir que yo no las tenga totalmente desmenuzadas, porque estoy además escribiendo un libro, pero yo creo que primero, para la recuperación del partido, hace falta que todos nosotros, todos, independientemente de cada uno como piense, pero piensa centralmente en la recuperación de la Unión Cívica Radical que ha sido destruida. Realmente, como decía Jorge Sapia, vamos hacia un estado de desaparición del partido. Es decir, la gente que supuestamente conduce el partido no tiene nada que ver con la gente. El radicalismo se ha ido de la gente, incluso de los correligionarios. Me dicen a mí que viajo bastante por todo el país diciendo estas cosas y hablando de mi padre fundamentalmente. La gente quiere eso. Hay que volver al radicalismo. Se han ido muchos del radicalismo. Esto es lo que creo que entre todos debemos pensar esto. Yo tengo, decía, 3 ideas más o menos concretas. Lo que pasa, bueno, no tenemos mucha prensa, no tenemos muchos medios, pero bueno, lo que tengamos para empezar a la reconstrucción del radicalismo, yo creo que hay que plantear primero el estado de asamblea. El partido tiene que entrar a un estado de asamblea, en donde realmente se disuelva todas las autoridades del partido en este momento, supuestamente del partido en este momento. Segundo, una reafiliación total de los radicales que están realmente irrepresentados hoy por el Comité Nacional, que hace lo que quiere, dice lo que quiere y no tiene nada que ver con nosotros. Y en tercer lugar diría, dado esa hipótesis que podemos ir estableciendo, una gran autocrítica del partido. Es decir, las decisiones que se han tomado en estos últimos 20, 25 años han sido terribles para la Unión Cívica Radical. No tiene nada que ver con nosotros, con nuestra ideología, con nuestra participación, con nuestra historia, con nuestra filosofía, porque tenemos filosofía, a distinción de otros partidos políticos. Tenemos una convicción y una ideología. Hay que reparar la República a través de un instrumento fundamental que es necesario y que es vital, que es la Unión Cívica Radical, con lo que ha dado por la historia, por lo que ha hecho, por nuestros mayores, por nuestros próceres y por nuestros muertos. Yo creo que esas 3 cosas son, para mí, ojo, las tiro con los amigos, con los correligionarios, para que la analicen también. Estas son hipótesis. Yo tendría que estudiar mucho más esto, lo estoy estudiando,
pero creo que sería una cosa pragmática para plantear al radicalismo en general y al Comité Nacional en particular. No puede ser que esta secta, que en nombre de la Unión Cívica Radical siga participando en cosas y en actos que no tenemos nada que ver. Entonces yo creo que hay que plantarse. Hay que plantarse, así como nos plantamos hoy y vamos a discutir hoy, hay que plantearse frente al Comité Nacional y decirle que nosotros no queremos mercaderes de la política, que no es una situación personal, que el partido es mucho más que las personas. Y eso hay que hacérselo entender. Pero si no entran por la razón, tendrán que entrar por nuestra presencia, por nuestra, de alguna manera, participación activa, que es lo que yo le pido a todos los correligionarios. Yo sé que estamos todos hoy muy limitados, realmente esta pandemia nos ha alejado a muchos, pero la gente del país sigue teniendo ánimo, sigue teniendo prestancia, sigue queriendo militar, no sabe a dónde va, cómo va y hacia dónde va. Entonces, esta es nuestra misión. Me parece que tenemos alguna responsabilidad política, dejando de lado las cosas personales. Las cosas personales no deben de ninguna manera interferir en este concepto que es el deber cívico que tenemos para con la Unión Cívica Radical y para con el país. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Leandro, por tus palabras. Muchísimas gracias nuevamente al presidente de la Convención Nacional del Partido también. Y le voy a dar la palabra ahora al máximo referente que tiene el movimiento, a Changi. Changi, te voy a estar habilitando el micrófono para que puedas hacer uso de la palabra y empecemos a asignar la palabra al resto de los convencionales del movimiento. Ahí, si querés desbloquear. Ahí está desbloqueado ya el micrófono. Bueno, lo he estado escuchando atentamente a nuestros invitados especiales. Algunos más irán hablando a partir de que se vaya desarrollando la convención. El tiempo que tenemos calculado más o menos son 7 horas. Hay 300 y pico convencionales y esto quiere decir que los tiempos van a ser cortos. Pero bueno, Argentina es un país que potencialmente lo tiene todo, pero hemos caído en un pozo donde no somos viables. No somos viables como nación, estamos en una situación realmente crítica. Yo he señalado a medida que recorría el país que acá lo que tenía que haber era un cambio profundo, y un cambio profundo en todos los aspectos. Cuando algo no es viable, inevitablemente ese cambio tiene que ser profundo. Tenemos una evasión impositiva del 52%. Esto tiene que ver con la proliferación de 164 impuestos municipales, provinciales, nacionales, que se superponen, que ya nadie sabe ni para qué son los impuestos esos, o la mayoría de esos impuestos. Tenemos registrado, trabajadores 13.500, que son 13 millones, disculpen, 500.000, que son los que están registrados y los que hacen aporte, sobre un total de 28 millones. 13.500.000 sobre 28 millones. Tenemos una inversión en salud del 10,5% del producto del presupuesto. Ahora, ¿cómo está distribuido y en qué se usa ese 10,5%? Ya veníamos en un proceso de minusvalía de la salud cuando en el gobierno anterior se lo pasó de ministerio a secretaría. Y llegamos con esa situación en salud a este tema de la pandemia, que así nos agarra. Para que ustedes se den una idea de cómo se manejan las cosas en Argentina y por qué el país así no es viable. Del presupuesto del PAMI, el 93%
va a sueldos. Solamente el 7% queda para pago de prestaciones, proveedores e inversiones diversas. Hemos tenido durante un tiempo un INDEC que falseaba datos y un INDEC que dejó de dar datos. Nada se puede construir si no se sabe de dónde se parte, qué es lo que se tiene. Es como tratar de manejar un auto a ciegas. En el marco de lo que es la administración pública, como en otros aspectos, se viene utilizando desde hace décadas como cajas políticas y como lugar para ubicar parte de la militancia o la dirigencia política que el partido A, B, C tiene. Los países que realmente se han desarrollado, la administración pública es como una profesión. Y están ahí, esté el partido que esté y el gobierno que esté. Son expertos en la función que hacen. Son eficientes. Le pueden dar soluciones a la gente por eso. No son simplemente personas colocadas para que puedan militar en tal espacio político y puedan tener un sueldo y sean rentados por lo tanto. Es necesario una Escuela Nacional de Administración Pública, de donde uno pueda salir técnico, pueda salir profesional en la materia, para que realmente las cosas empiecen a funcionar y que esta selección sea por concurso, no sea simplemente por la necesidad política de tal partido o de tal dirigente. Miren, tenemos que jerarquizar determinadas cuestiones que han sido bastardeadas en los últimos tiempos. El INTA, el INTI. Si nosotros queremos realmente avanzar en materia de exportaciones para poder nivelar nuestra balanza, para tener superávit, necesitamos tecnificar, industrializar nuestra producción bruta, sí, sea el agro, sea la ganadería, sea la pesca o sea la riqueza minera. Cosa que por supuesto no está sucediendo. Es necesario sumar a esa riqueza que tenemos de hidrocarburos, de energías alternativas posibles, el desarrollo del conocimiento. La innovación y el desarrollo del conocimiento es una de las cuestiones que en algunos países significan el mayor volumen de sus exportaciones. Miren, nosotros hemos dado 5 premios Nobel en el pasado, pero en la actualidad el tema educativo en gran parte ha pasado a ser comedores frente a la situación de indigencia, de hambre, de precariedad, de sufrimiento que está teniendo la gente. Los chicos más que aprender en una serie de lugares van a comer, porque si no comen ahí, no comen. En la educación, de cada 100 ingresos en la primaria, en la actualidad, este país que supo no tener analfabetos hace unas cuantas décadas atrás, solamente el 1% llega a la universidad. Y de ese 1%, solo el 30% egresa. Egresa en un país que no los contiene. Egresa en un país que no le garantiza una salida laboral. No le garantiza la posibilidad de una vida digna. Y empiezan a buscar otros horizontes. En un proceso exactamente inverso del que hicieron nuestros abuelos en otras épocas. El 79% de la educación es estatal todavía. Ya hay un 21% de la educación que es privada. Esto está también vinculado a los subsidios que se dan y en la educación privada en muchos casos están orientada esa educación en función de los intereses que tienen aquellos que aportan los subsidios. ¿Cómo habremos decaído los argentinos?
Supimos en alguna oportunidad, según a quien leamos, que se discutía si Argentina era el quinto, el sexto o el séptimo país en el ranking del mundo. Yo no sé, quinto, sexto, séptimo, pongámosle incluso el séptimo. ¿Saben en qué lugar estamos hoy? En caída, en el 58 lugar. Para que ustedes tengan una idea, una pequeña península dividida en dos, o sea, es media península, que no tiene realmente riquezas propias. Corea del Sur hoy está ocupando el lugar número 2 en el ranking, nosotros en el 58. Un país que tiene prácticamente la mitad de su territorio en el círculo polar ártico. Finlandia está en el 20º lugar. Corea en el año 1960 exportaba 200 millones, cuando Argentina exportaba 1.000 millones. Y estamos hablando de 1960. Estamos en el 2020. No sé exactamente en este momento la equiparación, pero en el 2018, nosotros estábamos exportando nada más que el 10% de lo que exportaba Corea. 848.000 millones Corea, Argentina 70.000 millones. Muchachos, o nos renovamos, o desarrollamos tecnología, o agregamos valor agregado a partir del conocimiento, o en su defecto estamos fritos. Y esto tiene que ver con la educación. En ese país que casi no tenían alfabetos, hace un siglo atrás, tiene que ver con la educación. Se recomienda que el 26% del presupuesto se dedique a educación. Bueno, un gobierno radical como el gobierno del doctor Ilia lo toma con el 12%. Se compromete a llevarlo al 25%. Alcanza a llevarlo al 23,7%. Y creo que hubiera llegado al 25% y tal vez lo hubiera sobrepasado si no hubiera sido por el golpe artero del 28 de junio de 1966. Nosotros estamos con la educación en baja, como les decía recién. Han pasado a ser comedores escolares más que escuela, en una cantidad de lugares. Miren, 47,2% de pobreza. Así estamos, muchachos. Son 18 millones y medio, que abarca más del 30% de los hogares, 30,4%. Indigentes tenemos la módica cantidad del 8,1%, según lo no confirmado de estos últimos 2 meses, estamos en el 10%. Y hace 2 meses atrás el 56,3% de los menores de 14 años estaban sumergidos en la pobreza. Ustedes saben lo que eso significa. Ya cuando una madre no está bien alimentada, ya el hijo no nace con las mismas posibilidades de desarrollo. Y si en todo el periodo de la niñez no tiene realmente una buena alimentación, su capacidad cognitiva, su posibilidad de asimilación y de crecimiento mental es menor que aquel que está bien alimentado. En estos tiempos, 11 millones de personas reciben el IFE, 280.000 empresas el ATP. Esto es un reflejo de lo mal que viene el país desde hace décadas. Viene a los tumbos. Ustedes recuerdan en 1983 cuando se hace un censo. Y entonces aparecen que hay entre 800 y 850.000 personas que tenían padecimientos. Y durante el gobierno de Raúl Alfonsín aparece el Programa Alimentario Nacional. Fíjense,
800.000 personas. Los años que pasaron de esa década del 80 hasta la fecha. Y miren la cantidad de pobreza, cómo se ha extendido la pobreza. Yo recuerdo que una vez le dijeron a Raúl que lo felicitaban por la iniciativa de haber puesto el PAN. Yo estaba presente. Raúl dijo, no, felicítenme cuando tenga que levantar el PAN porque ya el programa alimentario nacional no sea necesario en Argentina. 800.000 personas. Y ahora estamos hablando de la módica cantidad de millones y millones de argentinos que están bajo el límite de pobreza o en la indigencia. Ese es el fracaso de la política, muchachos. Y eso es lo que nos está indicando que, como está la estructura actual de Argentina, el Estado Nacional no es viable. Que eso anuncia a partir de la inviabilidad tensiones sociales. Las tensiones sociales están vinculadas a la posibilidad de violencia. Una violencia que puede ser anárquica y también no serlo. Y cuando no es anárquica la violencia, es guerra civil. Y los procesos de guerra civil incluso pueden llevar a que la integridad territorial deje de ser una garantía. Porque ni siquiera en eso tendríamos seguridad. Estamos bailando la conga arriba del Titanic y parece ser que los argentinos nos miramos el ombligo, miramos distraídamente los pajaritos y no nos damos cuenta. Y no estamos haciendo lo que debemos hacer para evitarlo. Hasta en el tema de la salud. Y muchachos, tenemos una situación ya realmente complicada. Hemos pasado los 20.000 muertos. Decían que estábamos haciendo maravilla con la cuestión. 750.000 infectados, arañamos los 20.000 muertos, estamos ahí. Se nos está sumando la tormenta perfecta. La crisis económica, con la crisis social, que a grandes pinceladas recién trataba de describir, y también una crisis institucional, con un poder ejecutivo que avanza sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Y cuando un poder avanza sobre los otros poderes, chao república, muchachos, chao república. La república significa el asentamiento sobre tres poderes, sobre tres patas. Por eso es sumamente importante que movamos las patitas el año que viene, aunque es una elección intermedia, porque hay que garantizar que no tengan quórum propio. Este oficialismo, y yo diría cualquier oficialismo que tuviera hoy, porque todos se llenan la boca de los consensos y todos trabajan en función de las divisiones y de las grietas. Todos terminan moviéndose en la especulación electoral de qué es lo que le conviene, en tener enemigos, en fabricar enemigos si no los tienen. Y así el país se hunde cada vez más. A ver, 52% de evasión impositiva. Chocolate, ¿no? Chocolate. Tenemos que superar esto. Y superarlo, obviamente, no va a ser un tema sencillo. Pero es un tema posible. Y no nos queda realmente otra. Nos han metido en este enconcertamiento entre el neoliberalismo, que nos castiga por un lado, el populismo por el otro. Y los radicales venimos, como se decía hoy, y como todos lo sabemos, apichonándonos, achicándonos, dejando de cumplir y de cubrir el espacio que la ciudadanía entiende que tiene
que cubrir la Unión Cívica Radical. Nos dejamos arrebatar ya en el pasado las banderas de la justicia social por otro partido en formación hace 70 años atrás. Nos dejamos arrebatar la bandera de la justicia social cuando las mayores conquistas sociales para los trabajadores salieron de gobiernos radicales o de propuestas y de proyectos de la Unión Cívica Radical. Y en los últimos años, ya en el colmo de nuestra torpeza, nos dejamos de arrebatar también las banderas de los derechos humanos por un presidente que bajó un cuadro, pero que no movió un dedo durante la época de la dictadura militar para rescatar libertades, para rescatar democracia, o siendo abogado presentando un habeas corpus en defensa de algún desaparecido, de algún detenido. Pasaron a ser los héroes de los derechos humanos. Yo no los culpo a ellos por colgar un cuadro o por robar una historia, porque han robado algo más que historia además. Me miro al espejo y creo que nos tenemos que culpar nosotros por dejarnos arrebatar esas banderas. Y en estos últimos tiempos seguimos jodiendo y nos van a arrebatar la bandera de la libertad, de la república y la democracia. Esta vez no del lado del populismo, sino del lado del neoliberalismo. Mientras seguimos papando mosca o mirándole el ombligo, o jugando a ver qué posición en lo personal o en lo grupal podemos conseguir o podemos mejorar. Esta es una sociedad que se construyó fuerte y próspera, con la concepción de igualar para arriba, que trajeron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y ahora se ha llevado al tema de igualar para abajo, para abajo. Y yo no conozco una sociedad en el mundo que se haya podido desarrollar en plenitud y hacer realidad sueños y aspiraciones de su pueblo en esta idea de igualar para abajo. Hemos perdido la escala de valores y hemos perdido la brújula. El valor de la palabra se ha ido al demonio. La gente se ha acostumbrado a que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen. No se puede seguir así. Hay valores que son intangibles, inmutables. La Unión Cívica Radical nació a la vida política como un instrumento, como una herramienta de la sociedad para su reparación nacional. No lo hemos logrado todavía. Hemos hecho aportes a lo largo de la historia, pero es un compromiso que tenemos con la sociedad argentina y con su pueblo de lograrlo. Tenemos que volver a ser el instrumento. Hasta hace un tiempo atrás, en momentos de tormenta, de incertidumbre, de grandes dificultades, había una suerte de tranquilidad en la gente, porque incluso aquellos que no nos habían votado jamás o que no nos votarían, sabían que la existencia de la Unión Cívica Radical era una alternativa para suplantar frente a la debacle que se estaba generando, que se estaba produciendo. Ahora, ¿cómo podemos ser una alternativa si dejamos hasta de ser visibles? Si hemos desaparecido de la escena en los últimos tiempos. Las últimas dos generaciones que llegaron a poder votar, las últimas dos generaciones nacidas después del 83, nunca tuvieron la posibilidad ni de escuchar una tribuna de la Unión Cívica Radical, su propuesta, ni de ver una boleta con el escudo y con la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Y yo no soy un tipo que le haga asco ni a los frentes ni a las alianzas, porque creo en la necesidad imperiosa de la unidad nacional. Y lo creo no desde ahora, desde que empecé a militar en política. Y las alianzas se dan entre los diferentes, siempre y cuando se entienda que la política es el arte de buscar consensos y que se entienda que el sistema democrático es un sistema que trata de garantizar la convivencia entre posiciones que son diferentes. Si todos pensáramos igual, probablemente no sería necesario el sistema democrático.
pero no pensamos igual. Y la democracia, nadie me ha probado que exista otro sistema que sea mejor. No lo he visto en el mundo. Esto es algunas de las cosas, muchachos, que tenemos que recuperar. Viejas banderas que siguen teniendo vigencia. Incorporando los nuevos elementos, la ciencia, la tecnología. Tratando de evitar que esa ciencia y esa tecnología en su aplicación no nos corte las libertades. Que es un tema que está pasando, que está sucediendo. Entonces, bregar por la unidad nacional. Pero para eso es necesario tener el instrumento. El instrumento en política son los partidos políticos. El esfuerzo individual puede terminar en ayudar a un amigo, en un acto de caridad. El esfuerzo puesto en una ONG puede ayudar a alimentar 100, 200, 300 personas. Pero la transformación que necesita la sociedad argentina, la reforma del Estado real que necesita la sociedad argentina, necesita de un partido político capaz de hacerla, o capaz de orientar y ser columna vertebral y cabeza de un frente o de una alianza que la pueda hacer realidad. Este es el desafío. Por lo tanto, hay que plantearse la recuperación de la Unión Cívica Radical. Y para recuperar la Unión Cívica Radical, necesitamos un instrumento que es un movimiento. De eso se trata. Este es el esfuerzo que estamos haciendo. Es el paso previo a la recuperación de la Unión Cívica Radical. Para devolverle a esa Unión Cívica Radical un funcionamiento democrático interno que ha perdido, que ha quedado simplemente en la declamación en las últimas épocas. Para tratar de garantizar limpieza de padrones desde una reafiliación, para tratar de garantizar pureza en las juntas electorales, para tratar de garantizar que la Carta Orgánica no sirva en algún artículo cuando a alguno le conviene y desaparezca cuando no le conviene. Que la ley sea pareja para todos, que se cumpla, que se aplique. Estas cuestiones las tenemos que rescatar y volver a reimplantar. Miren, hoy han tenido la posibilidad de llegar sabiendo qué es lo que se va a tratar. Se han mandado con tiempo, tal vez algunos individualmente, por X causa de los coordinadores provisorios de su provincia, no se lo hicieron llegar a tiempo. Pero la idea era que lo que nosotros vivimos reclamando, que es cuando alguna vez, tardíamente, un cuerpo orgánico partidario se reúna, la gente vaya sabiendo qué es lo que se va a tratar. La gente tenga un documento orientativo base como para poder discutirlo en su lugar de origen. Para poder realmente hacer un aporte desde un funcionamiento democrático de un partido que lo supo ser y que dejó de serlo. Esto significa o implica que tenemos que ponernos en la cabecita algunas cosas, que del pico para afuera las criticamos y por ahí no nos damos cuenta que nosotros mismos somos un poco eso. Yo suelo decir desde hace muchísimo tiempo que el antiimperialismo bobo me saca de quicio. Aquel que cree que quemando una bandera de un país determinado es el Che Guevara bajando de Sierra Maestra. Y no se da cuenta que de antiimperialista lo que tiene es, en definitiva, que es un bobo, que está insultando a un pueblo, y que en ese pueblo hay una enorme cantidad de gente que de imperialista no tiene nada. ¿Qué sentiría cada uno de ustedes si ve en alguna plaza pública de algún país que están quemando la bandera argentina? Posiblemente joven o viejo, sale a cagarlo a patada al que está quemando la bandera. Tenemos el antiimperialismo bobo, tenemos el antiperonismo bobo. Mire, yo creo que este gobierno no tiene brújula en este momento. Empezó como bicéfalo, en lo que puede haber sido
un acto inteligente desde el punto de vista electoral para ganar una elección, cosa que se demostró porque la ganaron. Ahora, la bicefaría, después para funcionar es complicada. Y a la fecha actual es como que no hubiera brújula. Y yo les digo sinceramente, muchachos, ustedes me podrán decir que determinados grupos violentos, de un ángulo o del otro, son minoritarios en la sociedad. Es cierto. Yo lo escuchaba a un periodista que creo que se llama Cuneo, o algo por el estilo los otros días, era de terror. Estaba llamando al autogolpe. Porque acá, es decir, los golpes de los militares que avanzan con el tanque, olvídense, miren un poco el panorama mundial. Ahora se llega por elecciones y después se degrada la democracia desde adentro de aquellos que llegaron por vía democrática. Avanza un poder sobre los otros poderes, se generan situaciones, se provocan cambios dentro de lo institucional sin que aparezca el tema militar. Y si hay un autogolpe, ahí está bien, estamos salvados, está la vicepresidenta. Y ahí tal vez nos demos cuenta que no es lo mismo, aunque estemos pensando que es lo mismo el presidente que la vicepresidenta, porque está mandando más la vice que el presidente. Pero si llegara a haber esa sustitución, nos vamos a dar cuenta de que no es lo mismo. Y el clima de violencia se va a acentuar. Yo lo viví en distintos periodos militares. No lo quiero para mis hijos, no lo quiero para mis nietos. No sirve. Es dolor, es sufrimiento, es lágrima. Y los que calzamos canas y tenemos años y vivimos esos periodos, tenemos la obligación de volcar la experiencia tratando de que eso no vuelva a suceder. Tenemos que adecuar el partido, es cierto, hay toda una corriente, por suerte, refrescante de mujeres que cada vez actúan más en la política. Tenemos que respaldar los trabajadores que son radicales y están en soledad adentro de los sindicatos, sin recibir, no digo una mano, ni siquiera atención del partido tradicionalmente. Los trabajadores que vuelven a tener la posibilidad dentro del radicalismo de hacer un proceso de desarrollo. Nos habían dejado arrinconados con las capas medias. Pero a partir que pasaron los años, la mayor parte de los trabajadores, la mayor parte de los sindicatos, se siente parte de la clase media. Ahí hay que apoyar. Se tienen que sacar el temor de que todos los sindicatos son peronistas, aquellos que están trabajando. Y el partido tiene que entender el papel fundamental que juegan los trabajadores en un proceso de desarrollo nacional. Ese tiene que ser un compromiso partidario. Y la participación, por supuesto, de los jóvenes, que han tenido un mal ejemplo de los mayores en los últimos tiempos. Yo escucho bastante refunfuñar, porque la juventud esta y la juventud aquella, ¿y de dónde aprendieron? Aprendieron de las macanas de los mayores de los últimos tiempos. Y se van a tener que poner en la cabeza que van a vivir en un país de mierda si no están dispuestos a participar para cambiar esta situación que se está viviendo, para terminar con esta grieta que se va generando y se va ensanchando cada día más, y con esta caída a un precipicio que nunca termina. Van a tener que elegir, muchachos, o Ezeiza, o arremangarse y pelear por el país, pelear por los sueños, pelear por las aspiraciones, hasta hacer la realidad. Esto tiene que ser un poco la convocatoria. Pero creo que nada de lo que hagamos y
dibujemos en el pizarrón va a ser posible. Si no cambiamos algo acá. Algo acá. Criticamos el fundamentalismo, pero somos absolutamente intolerantes con el vecino que tenemos enfrente, con el vecino que estamos al lado. Criticamos el funcionamiento y el sectarismo dentro del partido. Pero donde tenemos un poquito así de posibilidades, terminamos siendo tan o más sectarios. Somos muy apegados a la crítica, sin mirarnos al espejo. Lo primero que tenemos que cambiar son las actitudes. Y sobre todo cuando se está en un movimiento en formación. Todos arriba del bote, todos con el remo en la mano y todos remando en una misma dirección. No remando uno en una dirección y el que tiene el remo atrás te parte la cabeza con el remo. Es absolutamente necesario la confianza en un proceso de construcción. Cada uno de nosotros tiene que saber que está protegido por el otro, que tiene el lomo cuidado, que tiene los flancos cubiertos. Si eso no se da, no se puede construir. No se puede uno criticar a una dirigencia que dice que se mira el ombligo o que pelea los cargos y que después terminamos en la práctica mirándonos el ombligo por pequeñas cosas, porque en este caso no hay nada material, todo es esfuerzo y participación en el esfuerzo. Por eso esto tiene que ser una construcción en colectivo. Y por eso esto, el planteo que uno ha hecho en su momento, es que no va a haber presidentes, vicepresidentes, secretarios generales. Lo que salga de estructura va a ser horizontal y colectivo. Eso no quiere decir que en momentos de tormenta no se vaya a bajar una posición. En momentos de tormenta las posiciones se bajan. Ahora, el tema central es la idea del trabajo de abajo hacia arriba y de la conformación de un colectivo donde hay solidaridad, fraternidad, hermandad para llevar adelante los objetivos que perseguimos. De lo que salga acá, miren, hay 4, 5, 6 documentos finales, proyectos. Yo quiero ser absolutamente sincero y práctico. Estamos haciendo una reunión virtual. Acá no puede haber comisiones. Y hay 4, 5, 6 documentos. Yo soy realista. De acá, lo que va a salir es un esquema de funcionamiento más eficiente. Y lo que va a salir va a ser un comunicado de prensa, que no debe tener más de una página y media. La conducción que surja de acá tendrá un par de días para amalgamar las distintas propuestas de declaración final. Mayor problema no van a tener. Algunos le enfocan un poco más para acá, otros más para allá. Tienen distinto estilo para escribir, pero todas plantean lo mismo. Todas plantean lo mismo. Creo que eso se va a tener que hacer acá. Lo otro, que es el documento final, y saldrá después. Las comisiones se van a recepcionar acá los que quieren estar en comisiones. Y lo que se va a discutir en todo caso es si alguna comisión se tiene que fusionar con otra o si alguna comisión que no existe hay que crearla. Pero se tienen que tomar 30 días para terminar de armar el paquete de todos aquellos que están dispuestos a colaborar, colocándolo a cada uno en el ítem en donde piensa que mejor puede hacer el aporte. Y después cada una de esas comisiones pondrá
su tiempo de funcionamiento, quincenal, mensual, pondrá su día, pondrá su hora, e irán trabajando ahí. Nosotros tenemos que avanzar en territorio, pero también tenemos que avanzar en la propuesta. No alcanza con decir, levantamos bandera de libertad, de república, de democracia, de justicia social. Tenemos además que prender las luces planteando, frente al problema concreto que el ciudadano tiene, esta es la solución que decimos que hay. Este es el planteo. Y para eso necesitamos el funcionamiento de los equipos técnicos que tienen que ser conformados. Pero al mismo tiempo eso solo no alcanza, no sirve. Tiene que haber músculo para poder llevar adelante y llegar a donde esas luces nos están indicando. Y eso es un desarrollo territorial que estamos necesitando y que estamos planteando. Y que va a depender del esfuerzo de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Vamos a tener una elección intermedia el año que viene. Pónganse en la cabeza esto, muchachos. El objetivo tiene que ser evitar que tengan quórum propio. Y vamos a tener una elección general en el 2023. Si cada uno de nosotros y cada uno de ustedes hace las cosas bien, en el 2023 vamos a pelear. En serio. No digo que no peleemos ahora los espacios que se puedan dentro de nuestra situación y nuestra posibilidad. Pero en el 2023, en alianza si se puede, si se coincide y si se conjuga, o en soledad, con la fuerza que hayamos acumulado a partir del trabajo y de las pelotas que pongamos arriba de la mesa y de la lucidez que tengamos en movernos, manejando estrategias correctas y definiendo los tiempos correctamente, vamos a dar pelea. Con otros o en soledad, pero vamos a dar pelea. Dependerá de cómo realmente nos estemos moviendo en estos 2 años y pico que nos quedan. En lo personal, y con esto termino, yo creo que a lo invisible hay que hacerlo visible, muchachos. Queremos enamorar, tenemos que ser visibles. Queremos convocar, tenemos que ser visibles. Esta elección del año que viene es elección intermedia. Son diputados, son senadores. Diputados y senadores. Lista 3. ¿Cuál es el problema? Lo que tenemos que meter es la mayor cantidad de diputados y senadores posible. En el tema de senadores, hay que ser práctico. Si hay que tratar de evitar que tengan quórum propio, en el tema de senadores, en cada lugar, analicen, fíjense qué posibilidad tienen de hacer alianzas que permitan colocar un senador. Y en el caso de los diputados, vamos por la propia, muchachos. Vamos por la propia. O nos estamos acomplejando. Demostrémonos nosotros mismos que existimos, que valemos. Sepamos nosotros mismos y mostrémosle a la gente cuántos somos. Sepamos en todo caso de dónde arrancamos en el proceso de recomposición del radicalismo. Y somos un partido federal, en un país federal. Tenemos una idea como tema central. Ahora, como somos federales, bueno, cada provincia sabe su situación de debilidad, de fuerza y la realidad del medio. Y la posibilidad que tiene de coincidir en objetivos, en un programa con otros o no. Lo verán en cada lado. Pero yo creo que el lineamiento general tiene que ser la recuperación de la lista 3, la recuperación de la Unión Cívica Radical. Dejar de ser algo que nos tenga que buscar en los libros de historia, muchachos. Así de cortito. Ovarios, por un lado, que yo sé que las mujeres tienen y cuando laburan tienen mucho.
pelotas por el otro, la convicción de que vamos a hacer lo que se tiene que hacer, lo que nos demanda la historia, lo que nos pide la gente, lo que Argentina necesita. Avancemos en esa dirección y dejémonos de pelotudeces. Y corto porque media hora es mucho. Y tienen 5 minutos cada uno. Los quiero a todos. Ah, una cosa, discúlpenme. Porque yo dije esto de que hay que redactar el comunicado de prensa. Porque eso va a ser lo único que en definitiva te va a terminar saliendo junto con la estructura que salga. Entonces yo creo que en el comunicado de prensa yo sugeriría, deben estar todos acá metidos, 4 o 5 nombres que se pongan a ver el tema, a ver qué es en definitiva lo que pueden hacer, para lo cual van a tener que escuchar las intervenciones y después en función de eso redactar el comunicado de prensa. Yo lo sugeriría a Terrible, porque tiene buena pluma y porque es bastante esquemático. La sugeriría a Alicia, porque es mujer, aporta su cuota de sensatez. Lo sugeriría al Negro Blanco, porque viene del mundo del trabajo. Lo sugeriría a Matías Gázquez, porque es de juventud y entiende y tiene el lenguaje más o menos de los jóvenes. Y sugeriría a Carlos Zimmerman, porque Carlos Zimmerman entiende de medios, anda en el tema de medios a pesar de que es abogado, tiene medios, entiende de medios. Y esto tiene que ser una cosa de una página y media. Son 1, 2, 3, 4 personas. Es un borrador lo que tienen que hacer, muchachos. Y ese borrador, yo no sé cómo, arréglensela. Nosotros acá un puñadito nos hemos arreglado de hacer este despelote y ustedes no tienen ni idea lo que fue. Pedimos que estén toda la lista una semana antes para prolijamente mandarle acá a la convencional todo un jueguito de todos los proyectos que había. La última lista a la madrugada, muchachos, o el último cambio de lista a la madrugada. Que se cambia, que se agrega, que se saca, que se pone. No se le puede mandar un carajo a nadie. Entonces, bueno, la pudimos hacer, estamos en esto. O sea, yo no sé cómo, los 4 llámense por teléfono, por WhatsApp, vean cómo pueden armar una cosita de esa. Y después, el documento final tendrá que darse a conocer 24 o 48 horas después. Lo que salga de conducción será el responsable de hacer los refritos de eso. Y nosotros dediquémonos a discutir política las 6 horas que nos están quedando.